Colombia, potencia de la vida. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bienvenidos. Para los que es primera vez en Lugar a Dudas, este es un espacio que lleva 18 años de vida. Durante esos 18 años ha hecho distintos programas como residencias artísticas, exposiciones, talleres, charlas. Y bueno, tuvo un tiempo como de cierre en el momento de la pandemia y ahorita estamos otra vez como empezando actividades. Pues llevamos como 2 años de ese reinicio de actividades. Algunas de esas se han retomado completamente y otras vamos poco a poco. Este encuentro de hoy hace parte de una serie de charlas que vamos a tener durante el año con curadores y artistas, sobre todo para entender diferentes aspectos de qué es investigar desde el arte, desde la curaduría. Este primer capítulo de charla se llama Hacer en Contexto, hemos invitado a personas que han trabajado con comunidades específicas, con territorios específicos y cómo han enfrentado la situación de trabajar con y desde comunidades. Este evento es apoyado por el Ministerio de Culturas, Artes y Saberes del Programa Nacional de Concertación. Y nuestra invitada de hoy es raro hablar con esta formalidad y este micrófono cuando casi todos nos conocemos, muchos de aquí nos conocemos entre nosotros y tenemos una relación muy cercana con Yolanda. Yolanda hizo parte del equipo de Lugar a Dudas en algún momento, igual que yo, y ahí nos conocimos. Yolanda es estudiante de artes visuales fue estudiante de artes visuales de Univalle. Y en su presentación, que es la que compartimos para esta charla, ella cuenta de un viaje que fue fundacional para su práctica, que la obligó de alguna manera o hizo que viviera entre Panamá y Guatemala. Y eso ha desarrollado en ella algunas preguntas sobre el cruce de fronteras, el territorio, y muchos de sus proyectos han consistido o se han hecho a través de el trabajo con colectivos que les interesa la tierra, la lucha por la vida digna, la tecnología en sus diferentes acepciones y la comunicación. Muchas gracias por estar aquí. En un ratito, más adelante, pero bueno, gracias por venir, así me vinieron desde lejos, las caras conocidas, las no tan conocidas. Antes de pues como entrar a conversar sobre los proyectos, les quiero proponer una pequeña acción dinámica. Entonces vamos a hacer una brújula, vamos a hacer una Úrsula. Tenemos personas de Brasil aquí, bien llegadas. ¿Qué te haces? ¿Será que este ventilador? ¿Nos podemos hacer 3? Como quieran. Porque creo que no somos más de 2 de seguro. No, sí, pero como creo que a 2. Por eso es que la idea de hacerse en el suelo, porque necesitamos... Jorge, hágase como con Guillermo. Ahí llegó el profesor. ¿Recordamos que hacer la brújula? ¿Alguien se acuerda? Sí. 2. ¿Ya? ¿Alguien más necesita? ¿Lo hacemos? ¿Quieres hacerte con Queda uno. Sí, que Entonces, ¿cómo quieras? Bueno. Por favor, no pierdan la aguja, el corchito. Una agujita, ¿cierto? Sí, una agujita por plato.
corcho. ¿Quién empezó? Sí, pero si alguien dice, no, el ventilador no funciona porque las corrientes de la lo apagamos. Sí, no, pero vine por donde. Yo también tengo agua. Si necesitan agua. Y no solo nada, Ay, qué pereza, más bien. Ya no. Es que es para... Ah. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a entrar un poquito más en el tema de la charla. Y bueno, esta es una carta de navegación de un barco. Y es una carta de navegación entre Buenaventura y Panamá. Es para llegar desde Buenaventura hasta Panamá. Este es el Océano Pacífico. Para que le explique. Océano Pacífico. ¿Sí? Todo este es el Océano Pacífico. Este es el litoral colombiano. Aquí está la frontera con Panamá. Aquí está Buenaventura. Y aquí está Ciudad de Panamá. Y los colores indican profundidades pues desde la costa, profundidades. Bueno, entonces ¿alguien sabe qué es esto? Hierro, polvo de hierro. Sí. Y bueno, dudé mucho de si hacer esto o no, pero bueno. Entonces, ¿cómo puedes jugar? Gracias. Pero más fuerte. ocultarlo. Sí, no sé si... Ese es el más fuerte. Sí, eso es que está pegando a la... No, hay uno que es los chiquitos que se utilizan en montaje. Quien quiera acercarse para... ¿Quieres utilizar ese? Es que esto es No, bastante... Cuidado con el más fuerte. esto está Sí, fuertecito. cuidado con Se ese. pega la... Cuidado que lleve la mesa. Andrés, Sí. por favor, llévalo. Y cuidado, que cuidado. Pero este ejercicio normalmente se utiliza, o sea, como el imán tiene los dos polos, el negativo y el positivo, y cuando se coloca debajo de la hoja, entonces se ve cómo se dibuja el campo magnético, ¿no? Para eso normalmente que se utiliza. Pero pues aquí la idea era un poquito como jugar, explorar, hablar de ese magnetismo, de esas propiedades de la Tierra, y ver también esta carta de navegación, que esa carta de navegación al final es como el vestigio o una de las cosas que quedó de unos procesos muy largos, que ya ahora sí entramos a una práctica artística que tiene que ver con este territorio del litoral y que, bueno, cruzó hacia ese otro territorio panameño. Hablando de magnetismo, el campo magnético de la Tierra, de cartas de navegación. Y pues gracias por dar este espacio para compartir esto. Van 40 minutos y todavía no he nombrado nada de curaduría, pero creo que un poquito también la experiencia de este trabajo o de ese hacer también, pues como que nunca se debe separar de que es una práctica artística también. Y como toda práctica artística pues requiere exploración, investigación, irse por las ramas
por los manglares, por muchos lugares para después, digamos, poder ver el cuadro completo, ver la imagen completa, digamos, ¿no? Poder decir lo que se quiere decir, lo que se tiene por decir. Pongo a circular esos mapas porque, como decía hace un rato, son un poco los vestigios o huellas, ¿no? Como objetos que quedaron de una etapa muy larga de mi vida de trabajo, que pude compartir con varias personas que están acá, que es lo que vamos a hablar en la invitación de Lugar a Dudas, de Erika, de Semillero de Curaduría, como hablar sobre problemas éticos, epistémicos, metodológicos, desde la práctica curatorial. Yo decidí hablar de dos proyectos. Uno de ellos se llama Hacia el Litoral, Acción Colectiva, que inició en el 2014, y otro en el 2018. Ese primer proyecto del 2014, para mí, yo no lo nombraba como una práctica curatorial, de hecho estaba como muy desligado de lo que uno conoce o lo que uno puede en algún momento reconocer como campo del arte. Y voy a echar para atrás para contar un poquito cómo llegué hacia esa idea de crear un proyecto que después, conjuntamente con muchas más personas, es que toma el nombre de Hacia el Litoral. Yo nací en Cali, vivo en Cali, estudié en la Universidad del Valle y durante mucho tiempo, pues como que los temas que me interesaban en ese momento tenían que ver más con la ciudad, ¿no? Como con ir entendiendo dinámicas urbanas, arquitectura, urbanismo, relaciones históricas, sociales, y observar la ciudad y trabajar inicialmente también con otras personas. Y bueno, en esa época ya estaba vinculada, pues como que venía este espacio, fue como esa observación, fue como el empezar a reconocer unas dinámicas en la ciudad que hablaban de otros lugares, que traían historias de otros territorios, que no son únicamente Cali ni el Valle del Cauca. Y específicamente pues me refiero como a todas las migraciones de pueblos del Pacífico a esta ciudad, ¿no? Pueblos del Pacífico Norte, del Pacífico Sur, pues también del propio Valle del Cauca, y cómo eso ha conformado esta ciudad. Pero digamos que como tanto tiempo estaba más como fijada con la cosa urbana y con entender, hicimos un proyecto que se llamó, de investigación, que se llamó La Pequeña Miscelánea Ilustrada de la Cali Moderna, que pues era muy, ¿no? Muy urbano, ¿no? Pero ahí ya también empieza un poco como la necesidad de ir un poquito más afuera para poder comprender otras cosas. Cuando me gradué de la universidad, estaba esta cuestión como esa investigación que cuando estaba pensando cómo contarles esta historia sin quedarme en tantos detalles, porque pues evidentemente pues ninguna experiencia se puede transferir completamente, pues como que no lograba ubicar bien algunas cosas que atan todo esto, pero sí recuerdo un punto como importante, que es entender que hay unos territorios que estaban vetados, ¿no? Como que el conflicto colombiano nos ha atravesado de pues, muchísimas maneras, y una de ellas es el no poder acceder a unos lugares, no poder visitar unos espacios, no poder estar allí. Y eso se sentía en la ciudad también, ¿no? Como muchos lugares en los que no se puede ir. Y creo que, pues, creo que eso habla de una dinámica de la ciudad, pero también una dinámica del lugar donde una pues, está ubicada en esa ciudad, pero también creo que era como claro, bueno, empezó a ser claro en ese momento, que eso era reflejo de algo también más grande, de unos territorios por fuera de Cali a los cuales pues, uno no podía acceder, no podía visitar. Saltando muchas partes de la historia, viene como mucho trabajo como de mapas, pero pues como el deseo de ir a algunos lugares que siempre me habían dicho o nos dicen que no, porque son zonas rojas. Y en ese sentido, esa frontera norte de este país, como norte en el litoral, siendo Cali esa ciudad de migraciones del Pacífico, era como, ¿por qué no poder? ¿Por qué no poder? ¿Qué es lo que pasa? Estoy hablando del 2012-13, ¿no? Y en ese momento como pensar en cruzar, o sea, en viajar, en desplazarse y cruzar esa frontera desde acá hacia el país siguiente, que sería Panamá, pues era como improbable, porque cuando buscas informaciones como zona roja era
zona roja, zona roja, zona roja, guerra, 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 guerra. Cuento corto, pues como que con otra persona que tenía otras posibilidades de movimiento y otros privilegios en la sociedad en la que estamos, pude pegarme como el viaje de esa persona e ir y hacerlo, que quizás sola nunca lo habría hecho y tampoco tenía el entramado, el tejido de personas aquí en la ciudad en ese momento para poder visitar esos territorios. Y cruzar esa frontera fue lo que permitió como una comprensión territorial. O sea, como solo estar en ese lugar creo que es la experiencia pues, posiblemente de muchos acá, como solo estando en un espacio es que uno puede como dimensionar otras cosas. No hay que irse pues allá a esa frontera, uno puede ser en las fronteras propias de la misma ciudad en la que estamos. Después de eso pues pasó un tiempo largo en que yo estaba como una sensación de sujeción, no sé, se me dio la palabra, sin nada que te ate, ¿sí? O sea, como un poco flotando porque pues no estás vinculada a ese espacio universitario que acoge tanto, no estás vinculada a ningún espacio del arte. Ya para esa época yo tenía como lugar a dudas un poco, en ese momento me había dado como la visión panorámica de que hay espacios que trabajan en red, hay estas redes de posibilidades, pero pues en ese viaje no había nada de eso, no había tampoco plata, entonces era otra situación. Y ya es como el mapa que está pues por ahí rodando, pues como que se puede ver cómo es ese territorio principalmente yo estuve en lugares del Pacífico, tanto de acá como de Panamá, y ahí también hablando con la gente, estando en los lugares, es que pues como que sentí la necesidad de juntarme con otras personas para poder entender, hablar, hacer cosas con relación específicamente a esa idea de los territorios que no se pueden visitar, o de esas zonas rojas, o de esa estigmatización que estaba muy fuerte, que es muy fuerte, o era muy fuerte en esos lugares y que se reflejaba y se refleja aún hoy en la ciudad. Y ahí es donde viene pues como el origen de este proyecto que se llama Hacer Litoral. Pues de lejos seguramente no se ve, pero estos dos mapas me los traje porque quería como que pasar de esa mapa con la limadura de hierro y ver cómo se mueve y esa carta de navegación a esos mapas que son mapas históricos, que pues como sabemos los mapas son instrumentos de poder, son de 1907 y son de explotación de minerales, de explotación de platino, oro, y son como zonas de platino y zonas de oro en el Chocó. Este es como el litoral que están viendo allá, lo que ahora conocemos como Panamá, lo que es el Chocó, es igual. Entonces como vengo aquí haciendo en paralelo a hilo las herramientas curatoriales y es como ese ejercicio de observación que los mapas normalmente pues estamos mirando desde arriba, ¿no? Como una cosa cenital que le da poder a quien está también desarrollando esa imagen, ¿no? Esto es así. Y lo primero que pasó con ese proyecto fue como un dibujo que vino de una de las personas invitadas, que se llama Miguel, en que él cambió la perspectiva. Entonces el mapa ya no lo estaba uno mirando desde arriba, sino desde el propio Océano Pacífico. Yo no sé si, obviamente no se ve hasta allá, pero pues el mapa está rodando, pero esto es Bogotá, esto es Cali, está Buenaventura, Nuquí, Coquí, Bahía Solano, Tirador. A través de las migraciones que están en todos los pueblos que han migrado, como buscar cuál es esa relación cultural que habita en la ciudad, y se hicieron 5 mesas, una que era en la Galería de Alameda, en el Parque de Chontaduro o Puerto Chontaduro, en Pichindé, en la sede, bueno, la casa de Yuarta, que es una agrupación que es de Bahía Solano, pero están entre allá y acá, y en Buenaventura en el PCN, que es el proceso de comunidades negras. Entonces ahí empieza como una comprensión más, ¿no? Como un poquito más, y era también la preparación para poder hacer un viaje, que era como uno de los cometidos pues, del proyecto, por todo el litoral y cruzar esa frontera.
desde aquí hacia allá y también otro grupo de personas desde Ciudad de Panamá hacia acá. ¿Puedes recordar el año? 2014. 10 años. Sí, este año estamos cumpliendo 10 años y justamente como por eso, hablando con Erika, hay muchas reflexiones ahí también, ¿no? De lo que en un momento se hacía de una manera muy intuitiva, acertada e inconsciente. Hay muchas cosas que pasaron ahí que quizás yo no lo volvería a hacer de esa manera. Algunas de esas cosas sí las traigo para la charla, pero pues esa búsqueda de entender cómo habitaba específicamente el Pacífico Norte, pues se empezó a hacer con este viaje. Bueno, esto sí ni se ve, pero es un mapa que hizo el colectivo La Enésima con cada una de las personas que hizo parte de ese proyecto del lado de acá, y en su primera fase, porque el proyecto se volvió como una plataforma que integraba que recibió otros proyectos. Entonces, bueno, ahí sí, Leandra hizo parte de un proyecto que se llamó Jardines Embalses, que por ahí está el libro, después lo votamos, que también hizo parte de esta plataforma que se llamó Hacer Litoral. Creo que solo, sí, Evelyn y Lea, como que compartimos esa experiencia de estos lugares y bueno, ese viaje se hizo y había como, la metodología había un proyecto de comunicación que era la Radio Ballena, que era un dispositivo radiofónico que iba viajando por estos lugares recogiendo relatos de las personas en términos de músicas, historia, o sea, como cultura. Una pregunta era cómo hablar de la guerra sin hablar de la guerra, ¿no? Cómo poner en ese tema del conflicto y recibir los testimonios que sea necesario recibir para amplificar en otros espacios sin tener que poner más vulnerable a la gente. Y ese ha sido lo traigo a colación porque ese ha sido también un tema en otros proyectos curatoriales o artísticos, trabajando con personas o lugares que han tenido o que están en situaciones más vulnerables frente a la violencia, ¿no? O sea, como en este caso poblados donde no se podían hablar de ciertos temas porque todavía había presencia militar o de otros agentes que controlan los territorios. Y ese era uno de los proyectos, y en la medida que la Radio Ballena permitió fue como ir que todas las otras personas también fueran desarrollando sus propios otros proyectos, aparte, o sea, como enlazados a esto. Esto tuvo una página que ya no existe, debería volver a existir, y ya quiero decir otra cosa que era como por qué traía el proyecto acá, y es que en algún momento cuando nos preguntábamos, pero nosotros, urbanos, mestizos, yendo a estos lugares con los equipos, ¿qué cantidad de cosas estamos repitiendo que no queremos repetir? De las cuales éramos conscientes de una parte en ese momento, pero no de todo. No de todo. Y recuerdo como uno de los compañeros hablaba de la necesidad de exponernos y de exponer a nosotros y a las personas que están en los territorios a otros contenidos, otras realidades, otro tipo de interacción, de interacción, transacción, específicamente porque quizás yo percibo que ahora hay más personas o más posibilidades de ir, por ejemplo, o sea, en Quito o algunos territorios, pero en ese momento todavía se sentía un poco más complejo. Estamos hablando como de, pues todo el 2000 fue como una época fuerte del paramilitarismo. Esa primera década todavía estaba, ¿no?, como arraigado, y ahora se siente también diferente, ¿no? Este espacio de tiempo que no sabemos si va a cambiar nuevamente y se va a recrudecer nuevamente. Bueno, también como ahí tirarles a ustedes las preguntas de cómo poder hablar, pues, de un territorio al cual uno se siente que quiere conectarse, amplificar, decir, pero que uno no pertenece, ¿no? Es como una pregunta que creo que hoy todavía tiene bastante sentido. Esa fue la manera que en ese momento, hace 10 años, encontramos. ¿Cómo lo haremos ustedes? ¿Cómo sería, o cómo es más bien, en su práctica también, del presente de cada quien? Y si en algún momento alguien la quiere compartir, pues
es tremendo. Estamos para eso en este espacio. De toda esa movida salieron varias cosas y les comparto esto porque pues son cosas como tangibles. La Radio Guayana fue uno, pero también hicimos esto. Lo puedes pasar. Esto que es una publicación, se llama Ensayo número 1, que recoge específicamente, pues fue como una recopilación de información, de datos, pues. O sea, si esto, un poco lo que intentaba era estar con la gente, escuchar, abrir los micrófonos, abrir la radio. Con esto también viajaba un mapa que no se ve, pero era un mapa textil, que tenía plugs, audífonos, donde tú te podías conectar, o sea, como ponerte los audífonos e ir escuchando los relatos de los otros territorios conforme el viaje iba pasando. Y esto sí es como una forma más, otra, de hablar de lo que pasó allí, o sea, lo que pasó en Jurado, que es la frontera, antes de cruzar a Panamá, la cabecera municipal. ¿Cuál fue pues, el suceso violento? Porque fueron muchos. Y esto es una cronología de la guerra en Jurado, que a la par otro compañero del proyecto hizo unos poemas que tenían un poquito como la función de dialogar con esa información tan dura que implican los datos, ¿no? Que implica tantas personas asesinadas, tantas personas desplazadas, como con esa información que la cronología recoge. Esto lo imprimimos después con presupuesto de un salón nacional en 41 y quien quiera quedarse con uno, pues claro, si quieres pasarlo por allá. Y digamos que en términos de como material impreso, que también quedó de ese proyecto, el primo de esta publicación, pues es este libro, que pues eso sería otra charla en otro espacio, pero pues Jardines Embalses es un proyecto que también nace ahí, que se realizó en el otro lado de la frontera, que es Jaqué, Jurado de la cabecera municipal de ese territorio, y ahí en el mapa que está rodando se puede ver, y Jaqué es la cabecera municipal ya siendo Panamá, Saldarién, y son como territorios espejos, pero como dos caras, ahí sí literal como dos caras de una moneda. Entonces, y esto es otra naturaleza, esto es otro resultado de un proceso mucho más largo también de trabajo, pero específicamente para retomar un conocimiento de agricultura que se estaba perdiendo y que gente del lugar, familias, querían como retomar. Entonces esto duró casi como 6, 7 años y esta es como la compilación de eso. Por eso son primos, porque uno es en Jurado y el otro es en Jaqué. También, este sí no es para regalar, entonces va a ser pasar, está a la venta, ¿sí? Pero pues al final. Bien, bueno, ¿algo que? Yo quería hacerte una pregunta. En un momento hablabas de la importancia de hablar de la guerra sin hablar de la guerra. Y decías que eso podría de pronto revictimizar en algún momento o algo así. Pero siento yo que también hay momentos en donde es necesario hablar literalmente de la guerra. ¿Cómo en estos procesos identificas cuándo es necesario y cuándo no realmente hablar literalmente o más poéticamente? Pues también esto lo decía porque a los lugares que llegábamos son lugares donde esa guerra estaba sucediendo, no en todos. Entonces como que uno llega y lo que hace con su acción puede ser empeorar cosas que ya están pasando. Entonces uno viene con las buenas intenciones, porque eso no existe realmente, pero con unas intenciones de comunicar, de amplificar, de decir, nada, pero no. O sea, eso que haces a veces puede terminar empeorando la situación, siendo supremamente respetuoso con la dinámica de ese espacio. Entonces creo que ese hablar de ese conflicto fue, por ejemplo, allí, ¿no? Como después de todos estos viajes, de escuchar mucho, de bajar mucha información de la radio, de periódicos, de prensa, tal, y encontrar otros espacios donde esto pudiera circular como una memoria, que por ejemplo, hasta ese momento, en esos años, lo que existía era el informe del Basta Ya, todavía pues, claro, no ha sucedido el proceso de paz, ni el informe de la comisión, y en el Basta Ya no se mencionaba a Jurado. Entonces para nosotros era como, bueno, dejemos esto como una memoria que no sabemos en qué momento pueda tomar otra dimensión. No sé si lo ha tomado todavía, pero está ahí, ¿no? Está ahí. Yo tampoco he revisado si en el informe de la comisión está Jurado, debe estar, pero no está revisado.
exhibición. Sí seguimos como conectados con procesos, pero la respuesta es esa, ¿no? Como específicamente eso. Y para nosotros todo esto fue mucho aprendizaje, mucho aprender. Creo que también una cosa clave ahí era como aprender a escuchar, que era activar la magnetorrecepción primero, y el otro como un aprender a escuchar, que creo que es una cosa que también nos cuesta bastante, menos desde espacios urbanos, universitarios, artísticos, como abrirse a aprender a la escucha y a silenciarse también para escuchar otras voces o relatos. Y viene como un segundo reto ahí de esa práctica, 2014, 2015, 2016, ya digamos que seguían pasando proyectos más pequeños, que como éramos muchas personas, las personas pues se quedaron ahí vinculadas. Eve, también si vos me querés contar algo de experiencia súper buena. Pero llegó la invitación desde el Museo La Tertulia como a llevar este proyecto a ese sitio. Perdón, como llegó mucha gente, ¿escuchan? ¿Todavía se escucha hasta allá atrás? Listo. Entonces llegó esa invitación que todo este proyecto no fue hecho para espacios de exhibición, ¿no? Este proyecto se hizo como otra motivación. Y en ese momento, pues, estaba Alejandro Martín de curador, y él y digamos el equipo que conformaban estaban como más interesados en entender mucho más y a facilitar, abrir el espacio de esa institución a narrativas de pueblos afro que habitan la ciudad o que pues, están relacionados con Cali, por todo eso que decía pues previamente. Y entonces una de las cosas que empezaron a hacer pues, fue como tener esa casa de la Casa Hueso Mejía, que apenas le estaban recibiendo, y pues como que nos dijeron que si queríamos hacer algo allí. Bueno, aplicamos unos fondos, y lo que quiero compartir aquí con eso es cómo pues el reto ahí era para qué llevar esta experiencia a un museo, para qué llevar todo esto que hicimos durante ese tiempo y que todavía seguía sucediendo a un espacio de exhibición y a un lugar como ese, que es una casa en el oeste de la ciudad, en un lugar que es tan complejo que sigue siendo. Y pasaron varias cosas allí que bueno, decidimos como sí hacerlo, sí presentar y sí problematizar entonces esas cosas que entendimos con los viajes, con todas las investigaciones que tienen que ver con la ciudad como tal, con Cali como tal, en ese espacio institucional. Y también para mí, como yo no tenía como esto es una práctica curatorial, una cosa así, era cómo llevar eso a objetos, Entonces bueno, hicimos una programación bien extensa que consistía mucho en laboratorios. Por ejemplo, Leandra ayudó a organizar y a diseñar cómo sería llevar Jardines en Balsas, ese proyecto que sucedió en Jaque, a una, voy a decirlo como lo recuerdo, como a unos espacios de encuentro y de traer ese conocimiento a ese lugar. Y, por ejemplo, Leandra invitó como a varias personas artistas que trabajan con agroecología o que están interesados con procesos con la tierra, a hacer unos encuentros en creación de suelo, creación de germinación, compostaje, bueno, varias cosas. Eso para que se den como una idea. Y también estaba como el reto de, en términos expositivos, cómo mostrar eso ahí. Y junto a otro colectivo que se llama bueno, no me acuerdo en ese momento cómo se llamaban, ahora son Caságrafo, trabajan con madera, con guadua. Hicimos este muelle que atravesaba esa casa, que la mayoría la conocemos, pero algunas personas no. Era una casa de pues, un millonario, una pareja que mueren y que le dan la casa al museo para que la administre como una fundación o algo así. Entonces, como una casa con mucha carga. Y construimos pues este muelle que era una metáfora como de un muelle que empieza desde que tú entras y que en la piscina de ese espacio tan privilegiado pues se desvanecía, se acababa, no podías continuar, o sea que pues tiene que ver un poco con esa experiencia, ¿no? de muchos territorios, o la que teníamos en ese momento sobre ese viaje y sobre esos proyectos. Y ahí vino entonces el cómo habitar ese lugar, ¿no? Entonces, con todas las acciones que hicimos,
intentamos abrir el espacio a que pasaran otras cosas allí. Es que yo creo que casi no se ve. A que pasaran otras cosas allí. O sea, habían obras que fueron resultado de todo el proceso, como esta que es de Leonardo Herrera y se mostraban en la cocina. La Radio Ballera también se mostró en un espacio, como la página completa que ya les cuento que no existe. Y habitar ese lugar, ¿no? Habitar ese lugar de otra manera. Se hicieron muchas cosas, una de ellas esa era la inauguración, y bueno, no se ve, pero quienes estaban ahí hablando son mujeres que hacen parte de un espacio que se llama la Casa Cultural del Chontaduro, que varias personas de aquí seguramente sí conocen. Está la tía de la amiga, la maestra, la mayora de Nene Nestroza, la mayora Ana Gamboa, y era como que tenga sentido también que esos espacios de los libros, de la página web, tienen sus contenidos, pero también habitar otros lugares que yo creo, ya me cuesta un poquito leer con el tiempo cómo fue en ese momento, qué significó en ese momento hacer eso, ¿no? Como que en esa casa se pusieran todas esas voces, estas palabras, la presencia de personas que quizás en ese lugar no estaban, y otras interacciones que pasaban por fuera del museo también, ¿no? No todo se concentró pues ahí. De hecho, fuimos a muchos lugares de la ciudad con acciones específicas. Entonces, bueno, esto fue hacia el litoral. Y antes de cerrar, pues sí, de pronto, no sé si Evelyn o Lea quiera compartir algo con el resto de gente que contiene esa experiencia. No, bueno, está bien. Pues lo único que me ocurre en este momento es, pues yo antes del proyecto y después he tenido un contacto ahí con el Chocó bastante importante, como que procuro ir lo más seguido posible. Y es esa situación de tensa y de peligro, de cosas que se pueden hablar y cosas que no, todavía no ha cambiado. Como que eso sigue siendo así y en algunos contextos hasta peor. A mí me tocó pedir, yo vivía ya 2 meses con una chica, Juana, ella era de Bogotá, y ella fue de las principales personas que se opuso a este proyecto del Golfo de Tribugá, y esto fue en pandemia, yo creo que a ella la mataron. Entonces pues, yo no estaba aquí en Colombia y fue bastante triste y muy fuerte también yo volví el año pasado y el antepasado y reencontrarme con esa gente con la que las conocí o la gente con la que compartimos y darme cuenta qué fue lo que pasó y darme cuenta también que la gente no quiere hablar del tema. Entonces porque se sienten involucradas y saben que pueden correr peligro porque están allí. O sea, tú ya los ves en las tiendas, tú lo ves y tú los reconoces. Entonces sí hay como una tensa calma, ¿me entiendes? Y el territorio pues siempre, desde antes de hacer litoral, yo fui la primera vez que fui fue 2006, que estaba plena zona roja. Y a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Pero sí, eso siempre está allí, ¿no? Como el hablamos pero no muy alto, esto te lo cuento aquí pero no allá. Hasta qué punto también llegadas, ¿no? Como que pues Juana fue una mujer que no le importó y que ella abiertamente dijo, pues si me van a matar por esto, que me maten. Y pues así fue. Por fortuna, hasta el momento, pues ese proyecto del Golfo de Tribugá no está parado, no sucedió, esperemos que siga así. Pero sí es una cosa que la gente es consciente como, también un poco como que pues ella era una mujer blanca de Bogotá, con ciertos privilegios, con un proyecto grande que tenía allá. Se involucró bastante con la comunidad y como tratando de empoderar también a la comunidad y de informar para oponerse al proyecto. Pero pues cuando esto pasa, la comunidad también, ¿no? Saben que tienen que estar en silencio y pues no hacer mucha bullita porque ahí los que mandan la parada son otros. Entonces sí, es muy triste ver también cómo eso todavía sigue viviendo. Y cada tanto pasa algo así, ¿no? En este territorio, en esos territorios, pasa algo que hace que la gente diga, ok, aquí mandan otros, ni siquiera el mismo estado. Pero igual es un territorio que amo con toda mi alma y seguiré yendo siempre, sí, ¿no? No ha salido esa posibilidad de quedarme allá como a vivir, pero sé que voy a volver siempre.
Igual Panamá, pues fue muy loco, por hacia el litoral yo me quedé viviendo en Panamá 5 años. Así que bueno, hacia el litoral es y sigue siendo, fue y sigue siendo un proyecto que pues me ha marcado mucho también a mí esos desplazamientos que he tenido, ¿no? Desde que yo no vivo aquí en Cali. Continuará, seguramente. No, yo estaba pensando en la pregunta del compa, ¿no? Como en qué momento hablar, en qué momento no hablar. Y creo que depende también de la voz de las personas que están ahí. O sea, finalmente creo que ir a un espacio como ese, desde esa condición de ser blanquita de la ciudad, pues es sobre todo como callarse y escuchar, ¿no? Porque finalmente sos eso, sos una visita, ¿no? O sea, sos un extranjero. Y te lo hacen saber, ¿sí? Claro, y la cuestión ahí es sobre todo como en qué medida esas personas que están allí definitivamente necesitan o no hablar de eso conmigo, ¿sí? O sea, ¿para qué? Como, ¿en qué sentido? ¿No? Creo que mi experiencia fue un poco distinta porque yo fui directamente a Panamá y más bien de Panamá regresé por el Pacífico. Y en Panamá había como otras lógicas, ¿no? O sea, en Panamá el Estado sí existía, que es distinto a lo que pasa aquí en muchos lugares del Pacífico, ¿no? En Panamá, aunque era el Darién, existía el Senafrón, que era el ejército de frontera, ¿no? O sea, había como una relación también de colonización con esas personas, pero también era como conectarse con las personas que habían migrado desde finales de los años 90 a ese lugar que era el lugar primo, ¿no? O sea, que finalmente era como, es un territorio que más allá de la frontera, pues es un territorio común, ¿no? Y sobre todo para los pueblos indígenas eso sigue siendo así, aunque haya esas nociones territoriales del Estado, eso sigue siendo así para las comunidades indígenas, o sea, los caminos siguen existiendo independientemente de las fronteras. Y son muy problemáticos, o sea, es muy problemático como todas las capas de situaciones que hay allí en relación con el narcotráfico, por ejemplo, que es una problemática vigente, absolutamente. Hace poco vivimos un escándalo a nivel nacional con respecto a eso, ¿no? Como una persona, la fiscal, no sé quién, el narcotráfico, tal, eso sigue estando allí, eso está allí de manera muy palpable. Y no solamente en el Pacífico colombiano, sino en Panamá también. En Panamá hay otro tejido, también otra forma de control. Pero para mí fue como poder encontrarme con esas personas como un poco en el exilio, ¿no? Como en la migración, sabiendo que a media hora estabas de vuelta en el lugar donde habías nacido, donde estaba toda tu familia, pero nunca habías vuelto en 15 años porque era peligroso o porque definitivamente no podías volver. O saber que allí en ese lugar no había ningún tipo de ruta comercial de una lancha de 40 minutos para cruzar la frontera, porque no la hay, no existe. Como que sí, como una forma de observar también esas divisiones territoriales que son hiper complejas y que uno desde aquí pues es como de nuevo, ¿no? Como un visitante, como un extranjero siempre, ¿no? Pero también creo que, no sé, ahorita pensando en la cantidad de tiempo que ha pasado y en conversaciones que alguna vez tenía con Mónica Restrepo, que está por allá atrás, como que a veces uno hace cosas que no son nombradas en ese momento de X o Y manera y que luego cuando pasa el tiempo alguien las nombra de esa manera y empieza como toda una conceptualización sobre eso. Y pensaba ahorita que lo decías, ¿no? Cuando empezaste como esa relación con ese territorio, no estabas pensando en hacer curaduría, sino que estabas pensando en parchar, ¿no? O como en conocer o acercarte a un espacio que te llamaba la atención. Y pues creo que allí hay algo importante que es esa posibilidad de acercarse como a lo desconocido, como acercarse a lo que a veces permanece oculto también, ¿no? Como a lo que está detrás de las cosas. Y quizás esa es la relación que hemos tenido también desde la ciudad con esos espacios rurales, esos espacios periféricos, digamos, periféricos o de borde con respecto al centro, ¿no? Como espacios desconocidos o espacios a los que no se puede ir por X o Y
y a mí me parece que es un buen empeño como ese ejercicio como de observar hacia allá, ¿no? Como de poner el foco allí y ya. Eso. Bueno, gracias. Son las 5:19, entonces voy a ir un poco más rápido sobre el otro proyecto para poder conversar un poco más. Y, a ver, vamos a ver si se escucha bien. Les invito a que escuchemos este audio que dura 3. El sol siempre sale del oriente, sale por allí, inclusive hasta la luna. Cuando la luna está llena, se ve ahí en la isla de La Paz. ¿Sí? Cuando la luna llenaba, siempre salía atrás de ese árbol grandote y salía bien grande, bonita, roja. Y yo ahí veía la luna, porque bajando desde ahí al fondo de la tierra, así, y ahí me daba cuenta que la luna estaba llena porque siempre salía por detrás de ese árbol cuando estaba llena, allá, entonces yo decía, pues bien, sí, miren, la luna cuando está llena sale por acá, sale por el oriente también. Que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro que está el maquiri. Hoy, 31 de enero de 2018, vamos a la plaza a encender la radio. Un pecador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro que está el maquiri. ¿Y don Temístocles cuántos años tiene? Yo tengo 56 años. Encenderemos con dolor y rabia por el asesinato de Temístocles Machado y los demás líderes y lideresas que están siendo perseguidos, amenazados y asesinados en Colombia. A la radio la iremos llenando de memoria, de fuerza y de voces. Cali, plazoleta de la Gobernación, 6 p.m. Hasta la luna. Cuando la luna está llena, se ve ahí en la isla de La Paz. Cuando un pecador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro que Salma quiere entrar. Bien. Este é o ritmo binário, que é o alicerce principal de quase Entonces, este audio que acabamos de escuchar, o sea, todo eso que vimos desde el litoral, lo que pasó en la casa de Su Mejía, o sea, como que siguieron muchos proyectos, pero eso es hasta 2016. Esto es 2018 y durante esos años, pues ya estábamos aquí en Colombia en el gobierno de Iván Duque. Había como un momento, no es que fuera nuevo, pero es una coyuntura pues, de asesinatos de líderes y lideresas sociales. Pues, creo que lo recordamos, ¿no? Todas las personas que vivimos acá. Y en ese momento, y retomo con esta invitación de la charla sobre curaduría, ya no es que me estuviera nombrando como curadora, pero sí había como no sé, como otras necesidades, pues por un lado de trabajo, ¿no? Como de que todo eso que estaba haciendo, pues poder vivir de lo que estaba haciendo básicamente, y de hacer como otra conciencia también de la práctica del trabajo como tal. Entonces, en el 2018 se hace un proyecto aquí en Cali, un evento que se llamó Carretera al Mar. Carretera al Mar era como el episodio final, el capítulo final de un proyecto muy grande en Sudamérica que lo realizó el Goethe Institute, que se llamaba El futuro de la memoria. Y escogieron a Cali para hacer ese cierre de lo que había pasado en Chile, en Argentina, en Brasil también. Y pues me llamaron a trabajar en ese proyecto. Entonces voy a mostrar 3 minutos, no sé, pero puedan ver desde allá. ¿2018?
en blanco en un conflicto que ha sido silencioso durante muchísimos años. Llueve cada vez que se muere una persona, aunque sea un minuto, pero llueve. ¿Qué vamos a hacer con el futuro de la memoria? Bueno, el video que quería presentarles, ese era pues como el antes de que sucediera. Bueno, el otro ya era como el después de que se hizo todo el evento, y traje ese proyecto por varios conflictos éticos que surgieron allí y como cómo resolverlos, ¿no? Que es pues, un poco lo que la invitación de Lugar a Dudas en esta charla. Entonces, en 2018 está esta situación de los asesinatos sistemáticos a líderes y lideresas sociales. No, este es un trailer. Creo que la página misma. En la página misma del Guedes está ahora, no sé. Y cuando viene este proyecto, o sea, la naturaleza de ese litoral era muy distinta. O sea, había una cosa como vital de la necesidad de hacer esas cosas. Esos viajes, esos encuentros, esas conversaciones, y ahora esto ya venía desde una institución, como otro llamado, otra necesidad, pero digamos que, claro, entre las personas que estuvimos pensando ese proyecto, se decidió pues que que se iba a trabajar la relación Buenaventura-Cali, en el proyecto, por eso se llama Carretera al Mar, es una relación entre Cali y Buenaventura, que pues encierra muchos problemas, paradojas, desigualdad, etc. Y dos cosas que son las que quiero compartir con esto. Una de las primeras tensiones muy fuertes que había al hacer ese proyecto es que varios de los proyectos, de las cosas que iban a suceder en Carretera al Mar, venía nuevamente eso que tú preguntabas, ¿no? Cómo hablar y qué es lo que hay que decir sobre estos conflictos sin vulnerabilizar también más personas, territorios, lugares. Entonces ahí estaba invitada Liliana Angulo, que es una artista colombiana, bogotana, que pues, si no la conocen, búsquenla por favor. Y Liliana ya venía trabajando con Temístocles Machado, con Don Temis, que es la persona que escuchamos en el audio. A Don Temis lo asesinan en enero del 2018, más o menos. Liliana venía haciendo un proyecto Don Temis era abogado y Don Temis venía haciendo una lucha territorial en contra, pues, la expansión del puerto en el lugar donde él vivía. Claro, Don Temis hizo un trabajo de muchos años y recopiló mucha información y llegó pues a un punto a tocar cosas que causaron pues demasiada incomodidad. Es una manera de decirlo, pues, y pues lo asesinaron. Entonces, Liliana lo que propuso para Carretera al Mar fue todo un acompañamiento de ese momento a la comunidad con la que ella ya estaba ahí pues trabajando para salvaguardar el archivo que Don Temis había construido. Ese momento era muy complejo porque hacer ese trabajo también todo el tiempo pasaba por la atención de la institución diciendo que se puede hacer, que no se puede hacer. El Goethe Institut es la cooperación, pues es como una presencia de la cooperación alemana en
en el aspecto cultural pues en Colombia o en los países. Y obviamente determina muchas cosas, ¿no? O sea, dicen muchas cosas que se puede, que no se puede. Y por otro lado, pues el socio pues era el Museo La Tertulia, que también tiene otra complejidad, y el equipo que estábamos ahí, estábamos tratando de que tuviera sentido hacer ese proyecto, ese evento, en el marco político y social de lo que estaba sucediendo en Colombia. ¿Alguien se acuerda cuándo fue el referendo del sí? ¿En qué año? 2016. 2016, entonces también veníamos de eso. O sea, como que ese año lo recuerdo como con una carga muy fuerte. Recuerdo que algunas de las personas que estábamos trabajando juntas pues durante mucho tiempo sentimos que quizás nos estaban vigilando las conversaciones. O sea, había como mucha tensión en ese momento. Pues sobre todo como personas que están más cerca como de cosas que les hacía más vulnerables. Y el evento inicialmente era también, cómo realizar esos proyectos sin hacer más daño, ¿no? Porque había como porque antes de que asesinaran a Don Temis se hizo como un proceso cultural, en fin, que, por ejemplo, muchos medios de comunicación empezaron a hablar de esa lucha de Don Temis y después llegó el asesinato. Entonces nunca se esclareció, pero estaba en ese momento muy latente si toda esa exposición que generó los medios de comunicación, los procesos que estaban ahí trabajando, fue lo que amplificó y lo puso como, no se sabe, como que lo puso más en riesgo, no lo sabemos. Y pues trabajar en esas circunstancias pues es como complicado. Yo todavía no me estaba nombrando como curadora, de hecho cuando uno ve los créditos aparezco como investigadora. Yo decidí aparecer como investigadora porque todavía no podía como encarar eso, como acuerpar esa cosa de qué significa, y porque también los referentes que uno tenía en esa ciudad de curaduría era pues Miguel González. Entonces, como una persona que estuvo en el museo siendo curador muchas décadas y que hizo un trabajo, pues también hay que reconocer obviamente, pero que en un momento ya no era un referente de algo que uno quisiera hacer. O sea, entonces como que yo voy a ser curadora, o sea, pero ya ahí como que ese trabajo sí era de pensar entre todo ese equipo qué es lo que tenía sentido hacer, qué procesos eran importantes, cómo poner en discusión esa relación Buenaventura-Cali. Y bueno, eso por un lado. Entonces como que ese laboratorio, que es el video que quería mostrar, pero pues no lo encuentro. Si quieren verlo, dura 18 minutos, es como la compilación de lo que fue ese evento. Y el laboratorio de Liliana se hizo. Entonces ahí una cosa que pasaba muy fuerte es que la comunidad y la familia tenía mucho miedo, por obvias razones, y Liliana estaba, sí, y admiro mucho eso, pues como convencida de que sí había que hacer ese acompañamiento y que el arte era un poco un espacio de protección, de alguna manera, cosa que yo ahora lo entiendo mucho mejor, y en algunos espacios en los que ahora pues habito, como que veo esas dudas que la gente está pensando, si este proyecto lo hacemos, lo va a poner más en peligro, y claro que hay que hacerse esa pregunta, pero yo siento que, y pues lo evidencié, que esto es un espacio que para lo que representa pues el arte pareciera inofensivo, ¿no? Como en otras esferas, y puede que sí lo sea inofensivo, sino que trabaja como en otros sentidos, ¿no? Trabaja como en otras capas de lo simbólico, en otras reconfiguración de cómo se puede observar algo, que era lo que queríamos hacer con el mapa, ¿no? Como verlo desde otra perspectiva. Entonces sí opera en otros lugares que pueden ser muy potentes, pero no necesariamente como en una... como que puede exponer a las personas más de lo que ya de por sí esas personas están expuestas en su vida, su actividad diaria. Esto. Y entonces se hizo pues el laboratorio. Fuimos muchas personas, se hizo un mural allá de Don Temis, en un lugar que era ese lugar donde lo asesinaron, en una vía. Ocupamos ese espacio, que eso es lo que está en el video. Y bueno, muchas reflexiones también, obviamente, que hacer de todas esas maneras. Y la segunda cosa que quería contarles con ese proyecto es que a la par que estaba sucediendo hacer Carretera al Mar, ya pues veníamos trabajando con una artista que varias personas de aquí pueden conocer, que se llama Minia Viaviani. Ella es una artista de Guadalupe, este territorio en el Caribe, que sigue siendo pues como francés. Y Minia tiene un proyecto que se llama el Semillero du Cu. Minia en ese semillero ha investigado
le interesa investigar, pues así brevemente, como otras relaciones con el cuerpo, y le interesaba en ese momento leer mujeres, leer autoras, leer mujeres negras, sí, y también sobre todo hacer traducciones de textos que no circulan porque pues en el Caribe están sobre todo en inglés y en francés, entonces hacían traducciones de esos contenidos para que circularan. Entonces en ese momento a mí eso lo venía haciendo con otra amiga, pues como acercándome al trabajo de Minia, con otra colega, amiga que se llama Ana Garzón, y queríamos traerla. Y la manera un poquito de operar en mi trabajo era como, bueno, si estoy en este evento que tiene toda esta plata, pues traigamos a Minia, y están pensando en carretera al mar y relaciones complejas que tienen que ver con esto, obvio traigámosla. Pero ahí pues la primera cosa era, sí, así estás en este tipo de curaduría y creas, pues no la puedes traer, no nos parece que puedas traerla, ¿no? Como las relaciones de poder que se tejen en esos espacios que están atrás pues de este trabajo de gestión. Y con otras personas empezamos a hacer posible que ella viniera, a traerla. Y lo que quiero contar es que esto estaba sucediendo, como querer traer el semillero de Ucú, que era poder leer a estas mujeres antillanas, abrir un espacio para otras mujeres o personas que se identifiquen con el género, y leernos. Y en la par, Carretera al Mar, estaba sucediendo algo que es lo que quiero contar. Es anecdótico, un chisme, que para Mónica puedes dibujar esto más adelante. Había un proyecto de Carretera al Mar que implicaba invitar muchas personas de la ciudad, líderes sociales, lideresas, sobre todo liderazgos, como que ese proyecto era pues como en el marco de esos asesinatos. Y ahí invitamos a un colectivo de mujeres negras de la ciudad que en una reunión, cuando empezamos como a discutir, a invitar el proyecto tal, ellas nos confrontaron, y en esa confrontación lo que nos acusaron al proyecto, o sea, todo, era, nos acusaron, pero lo digo, o sea, como develaron, señalaron el racismo que estaba inherente en esa propuesta y en todo el entramado de ese proyecto. Entonces, ante... ¿De semillero o del carretera? No, de Carretera al Mar. O sea, el proyecto pequeño en el evento. Y entonces ahí viene como otro reto, porque yo creo que en todos estos proyectos hay una cosa que tiene que morir de uno, y que tiene que morir en el sentido de construir las cosas con las que hemos crecido y con las que nos hemos formado, ¿no?